Hola a todos. Este ejercicio va a ser el primero del tema de electrostática que vamos a realizar en este curso. Y lo que nos dice es que una carga de 5 microcoulombios se encuentra sobre el eje Y en Y igual a 3 centímetros y una segunda carga de menos 5 microcoulombios está sobre el eje Y en Y igual a menos 3 centímetros. Nos pide que determinemos la fuerza ejercida sobre una carga de 2 microcoulombios situada sobre el eje X en X igual a 8 centímetros. Antes de empezar con la resolución del ejercicio, sí que querría comentar que siempre, o recordar, que siempre que tenemos dos cargas, una carga Q1 y una carga Q2, se va a producir una fuerza entre ellas, una fuerza electrostática, que va a ser igual a la constante K por Q1, Q2, partido de la distancia que separa esas dos cargas al cuadrado, R, por el vector director que une esas dos cargas. Es decir, el vector director es un vector unitario que va a conectar la carga 1 con la carga 2. En el caso de que las cargas sean de igual signo, Q1 igual a Q2, lo que vamos a tener es que las cargas se van a repeler. En el caso de que el signo de Q1 es igual a Q2, las cargas se van a repeler. Y en el caso de que Q1, el signo de Q1 sea distinto al signo de Q2, las cargas se van a atraer. En este caso, si consideramos que las dos cargas son cargas positivas, lo que vamos a tener entonces es que la fuerza que ejerce 1 sobre 2 va a ser de repulsión. Vamos a tener una fuerza ejercida de 1 sobre 2 y una fuerza ejercida por 2 sobre 1. De tal manera que si yo me centro en una de las dos fuerzas, la fuerza 1, 2 va a ser igual a K Q1 Q2 partido de R cuadrado. Esta parte sería el módulo de la fuerza por el vector director. El vector director de 1, 2 y el vector director de 1, 2, en este caso concreto, que consideramos que el eje horizontal es el eje X, en ese caso ese vector director sería Y, vector unitario Y. Y esa sería la fuerza. Bueno, tras hacer este repaso teórico, vamos a plantear el ejercicio en el cual nos dice que tenemos dos cargas. Están sobre el eje Y, vamos a tener nuestro eje Y, y tenemos en nuestro eje X, y tenemos una carga en 1, 2, 3, en Y igual a 3, y 1, 2 y 3, en Y igual a menos 3. Estas son las cargas Q1 y Q2. Q1 y Q2. Esas cargas son de 5, la Q1 es de 5 microcoulombios y Q2 es de menos 5. Y nos pide que calculemos la fuerza sobre una carga que se encuentra en X igual a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que tiene una carga de 2 microcoulombios. Muy bien, pues ya una vez que hemos visto cuál va a ser la magnitud de la fuerza, que la fuerza va a ser KQQ partido de R cuadrado, siendo la constante K, no lo he comentado, la constante K tiene un valor de 8,99 por 10 a la 9, o también se considera muchas veces 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9, en unidades Newton metro cuadrado partido de columpio cuadrado, serían las unidades de K.
Vale, pues vamos a calcular cuál es la fuerza. Vamos a ver primero cuál es la distancia entre la carga 1 y la carga 3. La carga 3 es la carga sobre la que quiero calcular la fuerza. Carga 3. Vamos a ver que la fuerza va a ser fuerza entre 1 y 3 va a ser igual a K por Q1, Q3 partido de R por el vector director. Y F de 2 a 3 va a ser exactamente lo mismo. K, Q2, Q3 partido de R, las R's van al cuadrado, por el vector UR, este sería el vector UR de 2 a 3 y el anterior era de 1 a 3. Vale, por lo tanto tenemos aquí dos cosas distintas. Una es calcular el módulo y otra es calcular la dirección y el sentido. Vamos a empezar viendo cuál es el módulo. Para calcular el módulo necesito determinar la distancia R. Y R es esta distancia. Por lo tanto, la distancia R la puedo determinar como R va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 8 al cuadrado. Es decir, lo tendría que poner en unidades del sistema internacional, porque nos lo han dado en centímetros, tendría que ponerlo en metros, es decir, 0,03 cuadrado más 0,08 cuadrado. Resuelvo y nos sale que la distancia es 0,0854 metros. 8 centímetros y medio aproximadamente. Y luego necesito también, para calcular estos vectores directores, voy a necesitar el ángulo de esa trayectoria, puesto que sobre la carga 3, voy a tener en primer lugar una fuerza debida a 1, son dos cargas de 5 microcoulombios y 2 microcoulombios, son cargas de igual signo, por lo tanto la fuerza que va a haber debida a la carga 1 va a ser una fuerza de repulsión. Esta va a ser la fuerza 1, 3. Y debido a la carga 2, son cargas de distinto signo, menos 5 microcolumbios y 2 microcolumbios, por lo tanto, la fuerza que va a haber entre esas dos cargas es una fuerza de atracción. F2, 3. Ahora necesito los vectores directores de esos vectores F1, 3 y F2, 3. Vamos a representarlos aquí. F1, 3 y F2, 3. Este ángulo alfa va a ser igual que este ángulo alfa. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Pues lo vamos a determinar con la tangente del lado opuesto, tangente de alfa va a ser igual a 3 partido de 8. Como tenemos el triángulo, sabemos que esta distancia es 8, esta distancia es 3, pues la tangente de alfa, de este ángulo alfa, que es igual a este ángulo alfa, que es igual a este ángulo alfa, la tangente de alfa es igual a 3 partido de 8. De aquí obtenemos que alfa es igual a 20,56 grados. 20,56 grados. Pues con eso ya podemos sacar los vectores directores, los vectores unitarios. Vamos a tener este vector unitario, 1, 3, y este vector unitario, 2, 3. El vector 1, 3 va a ser igual a x positiva, va a ser coseno de alfa, sería esta componente en el eje x, sería 1 por el coseno de alfa, es decir,
el 1,3, U1,3. Vamos a ponerlo de este color para que se vea claramente. Eso es. U1,3 va a ser igual a la componente horizontal, que es coseno de alfa positivo, y la componente vertical, que es menos seno de alfa en sentido negativo. Consideramos positivo hacia arriba y en el eje Y y positivo hacia la derecha en el eje X. De tal manera que, teniendo en cuenta el ángulo de 20,56, el vector 1,3, U1,3 es igual a 0,94, menos 0,35. Ahora vamos al vector 2, 3. El vector 2, 3 va a tener una componente, esto para que quede con los mismos colores, va a tener una componente en el eje X que va a ser menos coseno de alfa, esta componente, menos coseno de alfa, coma, y en el eje Y va a ser esta otra, que sería menos seno de alfa. De tal manera que el vector nos quedaría como menos 0,94, menos 0,35. Serían las unidades, sería el valor de esos vectores unitarios. Por último nos queda determinar el módulo. El módulo hemos dicho que iba a ser la fuerza, el módulo de la fuerza 1,3 va a ser igual al módulo de la fuerza 2,3. ¿Por qué son iguales? Porque, como vemos aquí, Q1, Q3 es igual que Q2, Q3. Es 5 por 2 y Q2, Q3 es 5 por 2 igualmente, quitando el signo negativo, considerando solo el valor absoluto. Y las distancias R también son las mismas. De tal manera que el módulo va a ser el mismo en los dos casos. Y va a ser igual a K por Q1, que es la misma que Q2 en valor absoluto, por Q3, vamos a poner valor absoluto, partido de R cuadrado. Esto es lo mismo que K por Q2, Q3, partido de R. Esto sería R1, este sería R2, este sería R1 y este sería R2, distancia 1 y distancia 2. De tal manera que esto sería K9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6, 5 microcoulombios, por 2 por 10 a la menos 6, partido de la distancia que hemos dicho que era 0,0854 metros. Resolvemos eso y nos sale que la fuerza 1,3, el módulo de la fuerza 1,3, es igual que el módulo de la fuerza 2,3 y es igual a 12,34 newton. Ya por último calculamos las fuerzas finales en vector con sus coordenadas. Fuerza 1,3 es igual al módulo de la fuerza 1,3 por su vector director, su U sub R de 1 a 3. U de 1, 3. Es decir, 12,34 por 0,94, menos 0,35. Esto da como resultado el vector 11,6, menos 4,32 newton.
Y por otro lado, F23 es igual al módulo F23 por el vector director 23, es decir, 12,34 por menos 0,94, menos 0,35. Esto da como resultado menos 11,6, menos 4,32 newton. Bueno, sumando los dos vectores, nos sale que la fuerza total sobre la carga 3 es 0,864 newton. O lo que es lo mismo, F total es igual a 8,64 en sentido negativo, menos 8,64 y, perdón, J, en el eje Y, J, newton. Sería el resultado de la fuerza total que están ejerciendo las dos cargas de 5 y menos 5 microcoulombios sobre la carga de 2 microcoulombios Q3 situada en X igual a 8.